Parte 3, parte final de la clase de hoy. Ya llevamos prácticamente una horita y media hablando de columna vertebral. Nos queda la parte más cortita, que es la descripción y el análisis de lo que es el tórax y la mecánica respiratoria. Vamos entonces a arrancar definiendo lo que es la región del tórax. Técnicamente, el tórax está constituido por el esternón, que es un hueso único ubicado centralmente en lo que es el pecho, y las costillas. Obviamente a la parrilla costal, a la parrilla torácica, la va a complementar en la parte posterior lo que es las 12 vértebras torácicas o vértebras dorsales, dando punto de cierre a estas estructuras. Esternón y vértebras, uno por delante y otro por detrás, se van a ver unidos a lo largo de toda la parrilla costal por los 12 pares de costillas que se van a ubicar en nuestro tórax, distribuidos lateralmente en forma semicircular, formando lo que es una estructura de coraza, de ahí el nombre del tórax, ¿sí? Decía, una estructura de coraza que va a tener como función principal proteger lo que es la estructura del sistema cardiorrespiratorio, de los órganos principales del sistema cardiorrespiratorio. Por un lado el corazón y los dos pulmones que se van a alojar dentro de esta jaula. Técnicamente, estas costillas, que son 24, forman la parrilla costal. Esta parrilla costal entonces formada por 12 pares de costillas, 12 del lado izquierdo y 12 del lado derecho a cada lado del esternón, se van a contabilizar, al igual que las vértebras, de cefálico a caudal, llamándose costilla primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y así sucesivamente hasta llegar a la 12ª. Existen dentro de la parrilla costal o dentro de la variabilidad de las costillas clasificaciones que tienen que ver con su unión en el esternón. Vamos a encontrar que entre las 12 costillas, las 7 primeras se van a reconocer como costillas verdaderas. ¿Por qué este concepto de verdaderas? Porque estas primeras 7 costillas van a tener la capacidad de poseer un cartílago propio que va a ser quien une la costilla al esternón. Entonces, son verdaderas porque cada una de ellas poseen su propio cartílago de unión con el esternón, el hueso que cierra por delante el tórax. Las costillas 8, 9 y 10, la octava, la novena y la 10ª, van a ser conocidas como costillas falsas, dado que su cartílago no llega directamente al esternón, sino que el cartílago de la 10ª, la novena y la octava se unen al cartílago de la 7ª costilla para llegar a través de él al esternón. Las últimas 2 costillas, que son consideradas costillas flotantes, la costilla número 11 y número 12, si bien tienen articulación vertebral y salen, como vemos acá, de lo que es la vértebra torácica número 11 y vértebra torácica número 12, no llegan a cerrar el recorrido de la parrilla costal y quedan a la altura lateral de la parrilla costal, terminando en punta roma, sin cartílago que les permita tener una articulación de cierre a nivel anterior. Obviamente cada una de estas 12 costillas va a salir de su vértebra torácica homóloga, entonces, y va a terminar cerrando esta jaula torácica por medio de cartílagos en el esternón, quedando clasificadas a partir de esos 3 conceptos como verdaderas, falsas o flotantes, dependiendo de cómo lleguen a la estructura central que es el esternón. Técnicamente son 2 las funciones de este macizo, de esta jaula. Por un lado, como dijimos, la protección de los órganos vitales del sistema cardiorrespiratorio, corazón y pulmón, ¿sí? O pulmones y corazón, pulmón izquierdo y pulmón derecho y el corazón, y ser punto de anclaje para la musculatura que, abriendo y cerrando la caja torácica, provocándole movimiento a las costillas, esos músculos inspiradores
y expiradores van a provocar, junto con el diafragma, la entrada y salida de aire a los pulmones, simplemente generando una mecánica de bomba de vacío dentro de la cavidad intratorácica. Si describimos un poquito cada uno de estos huesos, lo que vamos a tener entonces como primera medida que describir es el esternón. Son descripciones rápidas. Es un hueso plano con una estructura longilínea, ¿sí?, donde consta de tres partes. Una parte superior o manubrio esternal, acá lo tenemos en rojo al nombre, manubrio esternal visto de frente y en vista lateral el esternón en esta imagen, una vista en diagonal en esta imagen que está a su izquierda, a la derecha de su pantalla. Decía el manubrio como parte principal, el cuerpo propiamente dicho del esternón, ¿sí?, y una parte terminal final que, si ustedes se tocan el esternón por delante, pueden encontrar al final, en el centro de su tórax, donde termina el pecho, donde empezaría el abdomen, que se denomina apéndice xifoides, con X, apéndice xifoides, ¿sí? Ustedes pueden encontrar tanto el apéndice xifoides, el esternón es un hueso palpable, se pueden recorrer todo el esternón tocando de abajo hacia arriba, y la parte final del manubrio lo pueden encontrar por debajo de la laringe. La laringe es la nuez, lo que es conocida como la nuez de Adán, en vuestra garganta. Entonces, esa curvita donde desaparece la estructura ósea y aparece la garganta, no presionen mucho ahí porque alguno se va a irritar la tráquea y va a toser de presionarse ahí arriba, por encima del manubrio esternal. Van a estar tocando esta parte final del componente del esternón. Técnicamente es un hueso que la única función que tiene es, en forma plana, cerrar el tórax por delante, dando una cara anterior y una cara posterior en su cuerpo y en su manubrio, ¿sí? Y visto lateralmente, lo único que encontramos van a ser las carillas articulares para alojar el séptimo, el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero y el segundo cartílago costal. Vieron que llegaban las 7 primeras costillas, entonces las verdaderas llegaban al esternón. En el cuerpo vamos a encontrar las carillas articulares para cartílago 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bien marcados ahí. Acá la tienen dibujados en gris también. Fíjense que la costilla número 2, el cartílago, se ensambla tanto con el detalle que vemos acá, que aquí no se ve tanto, ¿sí?, con tanto el cuerpo como la base del manubrio. En forma lateral, aquí encontramos la carilla articular para la primera costilla, y en la parte superior del esternón, aquí donde está marcado con una crucecita, y aquí vamos a encontrar una carilla articular también para lo que es la clavícula, y que la vamos a describir oportunamente como nacimiento de lo que es el complejo articular del hombro o la región del hombro. Puntualmente, la clavícula podría ser considerada como una costilla más, ya que cierra por delante la caja torácica. La única diferencia es que, a diferencia del resto de las costillas, no llega hacia la zona vertebral, no articula con ninguna vértebra, sino que va a articular en el hombro con la escápula u omóplato, dando así comienzo a la cintura escapular, ¿sí? Ahí tenemos entonces la descripción de los tres componentes: manubrio, cuerpo y apéndice xifoides, con sus carillas articulares en la cara lateral del esternón. Si describimos una costilla, la vamos a describir como un hueso largo, semicircular, ¿sí?, curvo, donde vamos a encontrar en la vista posterior una cabeza, donde va a articular con la vértebra correspondiente al nivel. En este caso es una costilla típica de la tercera a la novena, y decimos de tercera a novena porque son todas similares. Recuérdense que cuando arrancamos o terminamos una región pueden tener ciertas características particulares las primeras o las últimas. Describimos una sola, son todas más o menos similares, no hace falta detenernos demasiado. Decía, una cabeza con un cuello y un tubérculo en la parte, en lo que sería la epífisis posterior de la
clavícula, no hablamos de superior e inferior, sino de posterior y anterior, porque van de atrás hacia adelante, no de arriba hacia abajo, y donde en la cabeza y en el tubérculo se encuentran las carillas articulares para unirse con el cuerpo vertebral que corresponda. Una carilla superior e inferior para el cuerpo vertebral y una carilla a nivel del tubérculo para unirse con la apófisis transversa. Si lo vemos acá en estas dos imágenes inferiores, en un corte transversal y en una vista diagonal anterior, podemos ver cómo la costilla llega a unirse con el cuerpo aquí y aquí a través de las dos facetas articulares superiores e inferiores para el cuerpo vertebral, y tiene una tercera carilla, mejor dicho, a la altura de su tubérculo acá, para entrar en contacto con lo que es la apófisis transversa de la vértebra torácica, que corresponde al nivel al cual llega esa costilla. Obviamente vamos a encontrar ligamentos y cápsulas, son articulaciones del tipo sinovial. Fíjense que hay cavidades sinoviales que tienen movimiento de la costilla respecto de la vértebra durante la mecánica respiratoria. Esta costilla tiene que rotar hacia arriba y hacia abajo, permitiendo expandir la caja torácica. Acá vemos de nuevo ligamentos costo transverso, que va de apófisis transversa a costilla, ¿sí? El disco intervertebral prácticamente en relación también con la costilla, obviamente que no llega a articular con el disco, sino con el cuerpo vertebral, y vemos las diferentes descripciones de los ligamentos. No es tan importante como lo vimos a nivel vertebral que memoricen todos estos ligamentos, sí sabiendo que hay ligamentos de unión a nivel entre la costilla y la apófisis transversa, ¿sí? Tanto superior como lateral, y ligamentos que están uniendo el cuerpo, ¿sí? El interarticular que está uniendo el cuerpo vertebral con la cabeza de la costilla, ¿tá? Lo que vemos en esta imagen aquí arriba a la izquierda es la llegada de las costillas al esternón. Acá estamos haciendo un corte a nivel de la línea media del cuerpo, donde vemos que si cortamos en un plano frontal y sacamos la parte anterior del esternón, podemos ver el hueso trabecular o el hueso esponjoso, tanto de costilla como de el esternón y de la clavícula. Fíjense cómo llegan a estar en contacto el cartílago costal con la zona de inserción a nivel del esternón, y si ya dejamos el hueso por completo, cómo se refuerza desde el cartílago costal y con los ligamentos radiados que forman parte de la unión externo-costal, que va a ser quien termine de permitir tanto por delante como se hace por detrás en relación al cuerpo vertebral el movimiento costal durante la mecánica respiratoria. Lo que tenemos ahí en pantalla es una radiografía de lo que es tórax. Fíjense cómo se superponen imágenes. Acá ya van a ver esta superposición. Esto es un tórax registrado en radiografía en su totalidad, donde se ve a nivel central la columna que está por detrás, la silueta del corazón, la clavícula, el omóplato que está por detrás, fíjense, las costillas, obviamente los dos brazos pendiendo al costado del cuerpo, el húmero como esqueleto de lo que es el miembro superior, el principio del miembro superior, el origen. Se termina de ver la columna vertebral todo aquí a lo largo, ¿sí? Con las diferentes vértebras. Obviamente la superposición de imágenes acá de el esternón antepuesto ante la columna nos da toda una superposición que nos hace perder definición, pero así es como se estaría viendo una región torácica en una placa radiológica, ¿sí? Lo que vemos aquí debajo ya es parte de la región abdominal. El límite entre tórax y abdomen me lo va a estar dando el diafragma, que vamos a conocer en un ratito después de analizar estas dos placas que siguen. Lo que tenemos en imagen acá, como para que proyectemos, fíjense esta imagen y volvemos a la radiografía, es esto mismo, lo único que manifestado a nivel de piel, para que entiendan cómo está estructurado nuestro tórax. Fíjense, en una vista anterior encontramos, como les dije, el manubrio esternal, que lo pueden tocar por debajo
de la laringe, todo lo largo de su pecho yendo hacia abajo, y cada uno puede ir recorriéndose a sí mismo, ¿sí? Lo que es el cuerpo del esternón, para terminar en una punta que corresponde al apéndice sifoides. Desde el manubrio esternal, y si siguen hacia el hombro, van a recorrer lo que es la clavícula, no van a tocar desde ahí la primera costilla. La clavícula está por encima de la primera costilla, la primera que aparece a nivel dorsal, perdón, a nivel torácico es la segunda, la primera que vamos a encontrar. La primera hay que tener un poquito más de práctica y la vamos a encontrar, pero en el práctico en camilla, cuando nosotros los guiemos dónde palparlas. Sí pueden contar los diferentes espacios intercostales, como se está haciendo en esta imagen, poniendo los dedos entre cada una de las costillas que van a estar percibiendo, van a estar contando los espacios intercostales. Y fíjense que el contorno del esternón, el contorno del tórax, sigue lo que es la línea de los cartílagos que forman parte de las costillas falsas, la décima, novena y octava, que se unen con el cartílago de la séptima, según dijimos, última costilla verdadera, formando todo lo que es el contorno del tórax, ¿sí? El borde diagonal del tórax. Por debajo del último cartílago costal, casi llegando ya en forma lateral, se pueden palpar ustedes mismos la punta de las últimas dos costillas, que son las costillas flotantes. Si esto lo vemos en vista posterior, lo que vamos a tener es bien dividido en esta imagen en tres colores diferentes las tres regiones: la región cervical, la región torácica y la región lumbar, con el componente costal que va a ir hacia adelante en busca del esternón, para terminar a la altura del sacro. Fíjense que sacro y coxis están a la altura de lo que es el inicio del pliegue interglúteo, el pliegue que nos forma la cola, ¿sí?, que nos separa el glúteo izquierdo del glúteo derecho, y su proyección en la espalda de un individuo asociado a lo que son las escápulas y los homóplatos. Fíjense que las escápulas se ubican prácticamente entre la segunda, el vértice acá superior de la escápula, entre la segunda y lo que es 3, 4, 5, 6, 7, 8 prácticamente, entre la segunda y la octava vértebra torácica, ¿sí? Estos puntos referenciales es lo que les decía, que si nosotros palpamos las apófisis espinosas, sabemos dónde está ubicada la escápula, más allá que la podemos palpar, y sabemos siempre si esta escápula está bien ubicada posturalmente en función de que correspondan sus vértices a la vértebra torácica número 2 y la vértebra torácica número 8. Si está por encima o por debajo, es una escápula que está fuera de alineación. Esas son las referencias que necesitamos conocer en anatomía palpatoria para poder hacer una evaluación clínica. Obviamente necesitamos tener el concepto teórico de todo esto y los nombres para poder llevarlo a la implementación práctica de las capacidades palpatorias. De nuevo, lo mismo proyectado sobre la zona escapular, ¿sí? Sobre la zona escapular, sobre lo que es la espalda alta de una persona. Lo último que nos queda por ver, para terminar esto, es presentarles el primer músculo que van a conocer, que es el músculo diafragma, ya que hablamos de la mecánica respiratoria. El diafragma es un músculo muy importante para la respiración, de hecho es el principal inspirador, es decir, el principal músculo que provoca la entrada de aire. El ciclo respiratorio se divide en inspiración y expiración, es decir, entrada y salida de aire. El diafragma, funcionando como un pistón, va a hacer que el aire entre. Si lo tenemos que describir, y este por ser el primero nos vamos a detener un poquitín, en cada músculo vamos a describir orígenes e inserción, es decir, de dónde hasta dónde va, para poder entender qué movimiento genera. Acá nos va a presentar una situación particular, ya que es un músculo en forma de cúpula, un músculo circular, abovedado en forma de cúpula, que si lo vemos en esta imagen, está insertado en la parte interna de todas las costillas. Si está dentro de la caja torácica, técnicamente es el límite que me separa lo que es tórax de abdomen, es el límite geográfico. Todo lo que está por encima del diafragma es torácico,
o cavidad torácica. Todo lo que está por debajo del diafragma es abdomen o cavidad abdominal. Si nosotros describimos esas inserciones que tiene el diafragma dentro de la parrilla costal, vamos a poder describir tres porciones. Una anterior o porción external, que va a ser la que toma la cara posterior del apéndice cifoides del esternón, por eso tenemos que conocer las referencias óseas y los accidentes. Una porción costal, y ahí sigan las costillas de la séptima a la 12ª, ¿sí?, hasta la última flotante, recorriendo toda la cara interna de las costillas, para terminar en una porción lumbar que van a dar lo que se denominan pilares del diafragma. Fíjense, acá sale y baja recorriendo verticalmente las primeras 3 vértebras lumbares, 2 a 3 vértebras lumbares. Esto va a hacer que el diafragma, estas inserciones, va a hacer que se ubiquen como si fuera un paraguas abierto en el medio del tórax. Todas esas fibras que salen desde la columna vertebral, desde la parte interna de las costillas y desde la cara posterior del esternón, del apéndice cifoides, van a converger en lo que sería el vértice del paraguas, donde estaría el palito, que es lo que se denomina centro frénico. El centro frénico es una estructura fibrosa que, si vemos la siguiente imagen, la podemos ver acá. Es una estructura fibrosa que recibe todas las fibras que en forma radiada forman ese paraguas. Acá veo bien las inserciones costales, los pilares del diafragma, todas yendo hacia el centro frénico. Ese es el punto de inserción fibrosa. Si nosotros los vemos desde arriba, haciendo un corte acá y sacando las costillas superiores, mirándolo desde arriba, vamos a ver una vértebra en vista superior, como siempre la describimos, las costillas correspondientes y el esternón por delante. Y acá me queda toda la cúpula diafragmática con las fibras musculares viniendo desde las costillas, desde el apéndice cifoide, envolviendo todo, y desde las primeras 3 vértebras lumbares, dirigiéndose, fíjense las líneas, hacia esta zona fibrosa, blanca, que es el centro frénico. Centro frénico que ustedes verán agujeros, que son espacios para que puedan pasar los componentes que desde la cavidad torácica atraviesan hasta la cavidad abdominal. Por ejemplo, la vena cava, una vena que vamos a conocer en el sistema circulatorio, el esófago, que pasa por este agujero, que continúa a la faringe y tiene que llegar al estómago, tiene que atravesar toda la zona torácica para entrar al abdomen, porque el estómago se aloja en el abdomen, entonces atraviesa el diafragma a través del hiato o agujero esofágico. Hay un pequeño y chiquitito hiato aórtico, que es para que la arteria aorta que sale del corazón pase, llegue al abdomen y se divida, luego de ser arteria aorta abdominal, se divida en ilíaca derecha e ilíaca izquierda, lo vamos a ver en el sistema circulatorio, pero me hace, decía, una cúpula que me permite dividir tórax de abdomen. Ahí tenemos bien la descripción y bien las dos imágenes de lo que es el diafragma alojado dentro de lo que es la cavidad costal o la cavidad torácica. ¿Cómo funciona esto? Entre los músculos que se insertan en la parrilla costal, que los vamos a conocer en la siguiente clase, y en la función del diafragma, cuando se contrae el diafragma y se contraen los músculos inspiradores que se van a insertar en las costillas, de manera voluntaria o involuntaria, eso también lo vamos a ir conociendo, el diafragma desciende al contraerse, provocando una mecánica de succión de vacío a modo de pistón dentro de la parrilla costal. Al descender y al generar esa mecánica de succión o ese fenómeno de succión, hace que el aire entre a los pulmones, ensanchando la caja torácica. Al momento de que los pulmones se empiezan a llenar de aire, es necesario que el resto de los músculos inspiradores traccionen de la costilla para poder abrir la caja torácica. Ahí lo tenemos en video. Cuando el diafragma baja, acá está simplemente manifestado lo que es la expansión pulmonar. No está puesto en este video
la posición del diafragma, ¿sí? Cuando el diafragma baja y provoca que los pulmones expandan, los músculos inspiradores que se fijan en el resto de las costillas provocan la rotación de las costillas, permitiendo ampliar la caja torácica para que la entrada del aire no se vea dificultada. Esa es la función de la parrilla costal que describíamos como, en un principio, situación de facilitación de la mecánica respiratoria, permitiendo el movimiento costal, amén de proteger los órganos vitales. Hasta acá entonces todo lo que implica descripción de tórax. Este tercer video un poquito más corto que los dos anteriores. Los temas se empiezan a complejizar, ¿sí? Es necesario que de a poquito vayamos repasando y memorizando todos estos términos. ¿Por qué? Porque si volvemos a lo que es la programación que hicimos, nosotros estamos acá. Esta clase se está viendo para las comisiones A mañana, B mañana y A noche el día martes 14, y para la comisión de A tarde el día jueves 16. Y si recuerdan la primera clase dijimos que todo lo que está señalado en amarillo va a ser instancia de examinación. Esto implica que el martes 21 y el martes 23, es decir, perdón, el jueves 23, la clase siguiente a la que acaban de ver, vamos a tener un pequeño examen de integración de conceptos, examen de integración de conceptos número 1, ¿sí? Que van a tener que hacer al inicio de la clase. Esto es, lo vamos a llevar a cabo de la siguiente manera. De la misma manera que van a encontrar, después de ver este video, una trivia como la que hicieron la semana pasada de 10 preguntas, donde van a poder ver y repasar todo y cada uno de los conceptos que hicimos acá. Este día del examen van a encontrarse y vamos a arrancar la clase con este examen integrador. Es decir, van a tener una cierta cantidad de tiempo, que ya se lo vamos a indicar, para que contesten las preguntas correspondientes a los contenidos de este examen. ¿Cuáles son los temas? Los que describimos en las primeras 3 clases, ¿sí? La clase de presentación y la clase 1 y clase 2. Los temas de clase 1 y clase 2 los tienen listado acá. Prácticamente en la clase de presentación no hubo tema de contenido, simplemente alguna descripción de lo que es proximal, distal, coronal, caudal, izquierda, derecha, bla bla bla. Entonces, estos contenidos de planos, ejes de movimiento, generalidades de hueso, articulaciones y músculos, que correspondieron a la clase número 1 la semana pasada, y columna y tórax, estructura, articulaciones, movimiento y la mecánica respiratoria con la función del diafragma, que es lo que corresponde a la clase 2, es lo que vamos a evaluar con algunas preguntas inicialmente acá. Terminado el tiempo del examen, daremos un periodo de descanso para que descanse un poco el cerebro y seguiremos con los videos que corresponden a la musculatura de tórax y de columna y los dermatomas, que es el tema de la clase número 3. Espero que haya quedado claro, espero que ese temita lo tengamos en claro, el que vamos a partir de la semana que viene a examinar, todo esto que estamos diciendo, y que le dediquen el tiempo suficiente como para poder repasar y estudiar más específicamente los términos y los datos que le fuimos dando en las clases que fuimos describiendo en estas últimas semanitas, ¿sí? Fuera de esto, yo simplemente me despido. Los dejo haciendo la trivia, que van a encontrar exactamente igual que en la semana pasada en la carpeta de material de clases virtuales. Hagan clic en el link que corresponde a cada comisión y eso los va a llevar a la pregunta, misma mecánica que hicimos con la clase de planimetría y generalidades. Les dejo un abrazo a todos, espero que hayan disfrutado, no me odien demasiado, terminamos por hoy.